I must have it tonight. I get it now or I'm finished. Tomorrow's too late. I must have it now. Yo tengo que recibirlo esta noche. ¿Lo recibo ahora o fracasaré? Mañana es demasiado tarde. Yo tengo que recibirlo ahora mismo. When you pray for the baptism of the Holy Spirit, the token, don't say, well, I will try. Lord, I'm a little tired. Cuando usted ore por el bautismo del Espíritu Santo, la señal, no diga, bueno, pasaré a intentarlo. Señor, es que estoy un poco cansado. Oh, mercy, stay in your seat. Don't even make an attempt. Oh, válgame Dios. Quédese en el asiento, ni siquiera lo intente. If you come say, I'll pass through the prayer line, put the oil on my head, I'll see if it does me any good. Might as well sit where you're at. Right. Si usted viene diciendo, pasaré por la línea de oración, póngame aceite en la frente, veré si eso me ayuda en algo. Más vale que usted se quede donde está. Until you get to that place. Until the whole church gets to a place. That is between death and life. You've got to have it now or perish. Then God will move on the scene. Mientras usted no llegue a ese lugar, hasta que toda la iglesia llegue a ese lugar, entre la vida y la muerte, usted tiene que tenerlo o perecerá. Entonces, Dios vendrá a la escena. It takes desperation to bring God on the scene. Se requiere desesperación para traer a Dios a la escena. Jacob cried like never before. Jacob lloró como nunca antes. Desperately he called until he got a hold of God. Desesperadamente clamó hasta que contactó a Dios. And when he did, he wrestled not for 15 minutes. Y cuando lo hizo, él luchó, no por 15 minutos. He wrestled to keep him in his soul all night long. Él luchó para retenerlo a él en su alma a lo largo de toda la noche. And still, he knew he didn't have the blessing. And he was able to hold on until the blessing come. Y con todo eso, sabía que él no tenía la bendición. Y fue capaz de aferrarse hasta que llegó la bendición. He wrestled desperately until the blessing come. Él luchó desesperadamente hasta que llegó la bendición. Then, and when he seen, until God came on the scene. Luego, y cuando él vio, hasta que Dios llegó a la escena. And then in despair, I'll not let you go. When he began to feel the blessing coming down. Y entonces en desesperación, no te dejaré ir, cuando comenzó a sentir que la bendición descendía sobre él. Muchas personas dicen, gloria a Dios, ya lo tengo. Está engañado en cuanto a eso. Yeah. Somebody said, oh, I just feel so good, Brother Branham. I went out and prayed. Oh, shivers run over me. And, that might have been God. Seguro. Alguien dijo, oh, me siento tan bien, hermano Branham. Fui allá y oré. Oh, sentí escalofríos. Y ese puede haber sido Dios. I saw a great light before me. That still might have been God, but that ain't what I'm talking about. Yo vi una gran luz ante mí. Ese aún puede haber sido Dios. Pero no estoy hablando de eso. The Bible said in Hebrews, the 6th chapter, the rain falleth on the just and the unjust. Just the same. La Biblia dice, en Hebreos el capítulo 6, la lluvia cae sobre los justos e injustos, por igual. Now you take wheat and take weeds and put them in the field. Ahora, tomen el trigo y tomen la cizaña y pónganlos en el campo. And the rain is actually sent for the wheat. But the rain falls on the weeds the same as it does the wheat. Y la lluvia realmente es enviada para el trigo. Sin embargo, la lluvia cae sobre la cizaña igual que sobre el trigo. And the rain is, the weeds is just as happy about the rain as the wheat is, and it's the very same rain. Y la lluvia y la cizaña se gozará por la lluvia tanto como el trigo. Y es la misma lluvia. The very Holy Ghost can fall upon an unbeliever and make him act
just exactly the same way a believer acts. El mismo Espíritu Santo puede caer sobre un incrédulo y hacerlo comportarse exactamente igual que un creyente. But by their fruits they are known. That's what I'm speaking of. That's a token. Pero por sus frutos se conocen. De eso estoy hablando. Esa es la señal. And Jacob, brother, in desperation, he said, I know, I feel you. You're here with me, but I'm not going to let you go. Y Jacob, más bien, en desesperación, dijo, lo sé, te he palpado, estás aquí conmigo, pero no te dejaré ir. Somebody sees it fine, the first little sensation, get up, jump up, down, up the aisle, say, I got it. Alguno lo ve bien, y a la primera sensación se levanta saltando, corre por el pasillo, dice, lo tengo. Oh, no. No. Oh, no. Jacob stayed there until something happened that made him walk different, made him a different person, because that he stayed until that happened. Jacob permaneció allí hasta que algo sucedió. Eso lo hizo caminar diferente, lo convirtió en una persona diferente, porque permaneció hasta que sucedió. And he was able, the Bible said, he held until he prevailed. Y él pudo, la Biblia dice, él se aferró hasta que venció. How can a man prevail over God? ¿Cómo puede un hombre vencer a Dios? But you can do it. You can do it. A man can prevail over God. Pero se puede. Usted puede lograrlo. Un hombre puede vencer a Dios. One time there was a man named Hezekiah had been told by the prophet, thus saith the Lord, you're going to die. Una vez hubo un hombre llamado Ezequías, a quien el profeta le había dicho, así dice el Señor, vas a morir. Hezekiah turned his face to the wall, and in desperation he wept out. Lord, consider me. I've walked before you with a perfect heart, and I need 15 more years. After God had told him that something was going to happen. He's going to die. Ezequías volvió su rostro a la pared y en desesperación clamó con gran lloro, Señor, considérame. Yo he andado delante de ti con íntegro corazón y necesito 15 años más. Después de que Dios le había dicho que algo iba a suceder, él se iba a morir. And in desperation, he changed the program of God. Y en desesperación, él cambió el programa de Dios. Desperation. He wept bitterly. Desperation. Fue en desesperación. Él lloró amargamente, en desesperación. Jacob stayed there until the blessing came and changed his name from a deceiver to a prince with God. Jacob se mantuvo allí hasta que vino la bendición y cambió su nombre de un engañador a un príncipe con Dios. Even the nation was called by his name. Yes, sir. Aún la nación fue llamada por su nombre. Sí, señor. What was it? ¿Qué fue? The results was because he got desperate about the thing. And the next day when he met Esau, he didn't need any guards. He walked right out and met him. See? Los resultados vinieron porque él entró en desesperación al respecto. Y al día siguiente, cuando se encontró con Esaú, él no necesitó guardias. Salió directo allá y se encontró con él. ¿Ven? Why? He had gotten desperation till he got the assurance. ¿Por qué? Porque él entró en desesperación hasta que obtuvo la seguridad. And you get desperate until you get the assurance. Y desespérese hasta que usted obtenga la seguridad. If you don't even come to be prayed for. Don't even come to go at the altar. Si no, ni venga para que se ore por usted, tampoco pase al altar. Wait till it's between life and death to you. Then something will happen. Certainly. Desperation. Espere hasta que le sea de vida o muerte. Entonces algo sucederá, seguro, en desesperación. Ruth got desperate one time when she standing by Naomi. Ruth desesperó en una ocasión cuando estaba al lado de Noemí.
Would she have to go back to her people, to all that she loved, and all that she worshipped, her gods and her people, or would she cleave to Naomi? ¿Tendría que regresar a su pueblo, a todo lo que amaba y a todo lo que ella adoraba, a sus dioses y a su pueblo? ¿O se aferraría a Noemí? What must she do? ¿Qué debía hacer ella? And she got in desperation, and she cried out, where you go, I'll go. Where you live, I'll live. Entonces entró en desesperación y clamó, a donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Where you die, I'll die. Where you're buried, I'll be buried. And your God shall be my God. Donde tú mueras, yo moriré. Donde seas sepultada, sepultaré yo. Seré yo sepultada. Y tu Dios será mi Dios. There you are, desperate. Allí está la cosa, desesperada. God blessed her. Gave her a son, Obed. Dios la bendijo. Le dio un hijo, a Obed. Obed begot Jess. Jess begot through just come Jesus. Because desperation. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a través de Isaí vino Jesús. A raíz de la desesperación. Like the little harlot Rahab, she was desperate. Como la ramera, Rahab. Ella desesperó. She knew that death lay before her. She's under judgment. Sabía que le esperaba la muerte. Se encontraba bajo juicio. And she got desperate and said, I'll hide you, spy. I'll do anything. Only swear to your God that my house will stand. There you are. Y ella entró en desesperación. Dijo, los esconderé a ustedes espías. Haré lo que sea. Solo juren por su Dios y mi casa permanecerá. Allí tienen. He said, oh, if you take this token, it will. Él dijo, si tomas esta señal, así será. Eliezer got desperate when a responsibility was placed upon him to hunt a bride for Isaac. Eliezer se desesperó cuando le fue encomendada la responsabilidad de encontrar una novia para Isaac. Eliezer of Damascus was a great man. Eliezer de Damasco fue un gran hombre. He was favored by Abraham, and he was trusted by Abraham to go out and hunt a bride, a right type of a bride for his son Isaac. Él había hallado gracia con Abraham, y Abraham le tenía confianza para que saliera en busca de una novia, la clase de novia correcta para su hijo, Isaac. Through that would bring forth Christ. Por allí vendría Cristo. Now, Eliezer, being a spiritual man, knowed what it meant. The right kind of a woman had to be that man's wife. Ahora, Eliezer, siendo un hombre espiritual, sabía lo que significaba esto. La esposa para ese hombre tendría que ser la clase de mujer correcta. How would he choose it? Y ahora, ¿cómo la iba a escoger? In the hour of his desperation, when he arrived at the city, he prayed and said, Lord God. En la hora de su desesperación, cuando llegó a la ciudad, él oró y dijo, Señor Dios. That's the thing. When you get desperate, go to pray. Así se hace. Cuando usted se desespere, póngase a orar. Lord God, let the first maid that comes forth and waters the camel and gives me a drink be that. Señor y Dios, permite que la primera joven que llegue y le dé de beber al camello y me dé de beber, esa sea. He prayed in the hour of his desperation. Amen. Él oró en su hora de desesperación. Rebecca, the beautiful maid, came, watered the camel, and then he said, don't delay me in my way. Rebeca, esa hermosa doncella llegó, le dio de beber al camello y entonces él le dijo, no me detengas en mi viaje. She had to come to a time of decision whether she would go. Ahora ella tuvo que llegar a un tiempo de decisión, si se iría. She was a type of the bride. Ella fue un tipo de la novia. Would she go and marry a man who she's never even seen? Se
¿Se iría ella y se casaría con un hombre que ni siquiera había visto? Now that's a great thing. Ahora, eso es algo muy tremendo. Never even seen him, yet you'd only heard by his servant. Nunca siquiera lo había visto y solo había oído de él por medio de su siervo. That's the type of the bride. You've never seen Christ, but you hear by his servants what he is. Eso es un tipo de la novia. Ustedes nunca han visto a Cristo, pero escuchan por medio de sus siervos de lo que Él es. You sell out everything, leave your homes, everything else it takes to go to find him. Venden todo, dejan sus casas y todo lo que sea necesario para ir a encontrarlo a Él. Now notice, and she made the decision, the type of the bride, left her denominational home, see, to go. Ahora fíjense, ella tomó la decisión, un tipo de la novia. Dejó su hogar denominacional. ¿Ven? Para ir. Jonah, thrown overboard in the time of a storm, in the bottom of the sea, in the belly of the whale. All hopes of survival was gone. Jonás, lanzado por la borda durante una tormenta, en lo profundo de la mar, en el vientre de una ballena. Toda esperanza de sobrevivir había desaparecido. But it happened to come on his mind that Solomon, in dedicating the temple, said, Lord, if the people be in trouble anywhere, and they'll turn towards this temple and pray, then hear. Pero sucedió que recordó lo que dijo Salomón cuando dedicó el templo. Señor, si alguno llegare a estar afligido en cualquier lugar y llegare a mirar hacia este templo y orare, entonces escucha. And turning over in the belly of the whale, managed to get somewhere to his knees, I imagine, with the bottom of the whale all over him. Y dando vueltas en el vientre de la ballena, logró arrodillarse, me imagino, con el vómito de la ballena cubriéndolo. There he prayed in desperation. Allí, él oró en desesperación. And in that desperate, just a few breaths of oxygen is all he had in the whale's belly. Y allí, desesperado, solo le quedaba un poco de oxígeno para respirar en el vientre de aquella ballena. And in that few breaths that he was drawing, maybe he didn't know which way he was and said, Lord, I believe I'm looking up for towards your temple. Y en esos últimos respiros que tomaba, quizás ni sabía cómo orientarse, dijo, Señor, creo que estoy mirando arriba hacia tu templo. And with just a few breaths to go, in desperation, prayed. Under those circumstances, never been done before, but he was desperate. Y quedándole apenas unos pocos respiros, en desesperación, él oró. Bajo esas circunstancias, nunca había ocurrido antes, pero él estaba desesperado. He prayed, and God kept him alive for 3 days and nights, and delivered him at the place to deliver his message. Desperation. Él oró, y Dios lo mantuvo vivo por 3 días con sus noches, y lo dejó precisamente en el lugar donde tenía que dar su mensaje. Desesperación. Hannah, a barren woman in the Bible, she wanted a son, and she got the fasting for him. Ana, una mujer estéril en la Biblia, ella quería un hijo y entró en ayuno por él. And she fasted and prayed until even the priest at the temple thought she was drunk. She was in such desperation. Y ella ayunó y oró a tal grado que el sacerdote en el templo pensó que estaba borracha por la desesperación en que ella se encontraba. With the rest of the women watching what kind of a bonnet the other one had wore. You know how it goes. Mientras que las demás mujeres se preocupaban por la clase de sombrero que la otra traía puesto. Y ustedes saben cómo es. And the other one seeing what kind of clothes they had on and talking about the things going on the farm, but not Hannah. Y la otra mirando qué clase de ropa lucían y hablando de las cosas que sucedían en la granja. Pero no así con Ana. She stepped right through the whole crowd and went to the altar. She'd been fasting. She wanted her reproach taken away. Ella se abrió paso entre toda la multitud y fue hasta el altar. Ella había estado ayunando. Quería que su reproche le fuese quitado. What a difference it is. It's almost a reproach to have a child. Qué diferente soy. Casi es reprochable tener un hijo. Then it was a reproach not to have one.
En ese entonces el reproche era por no tenerlo. And she got on her knees, and she never noticed the dignity of the temple. Y ella se arrodilló y no tuvo en cuenta a los dignatarios del templo. She never noticed the dignified priest as he walked out. Ella no se percataba del sacerdote tan distinguido mientras salía allí. She was in such distress till the tears was rolling down her cheeks, and she was crying in desperation, "Oh, Lord God, give me a son. Give me a son." Estaba tan agobiada que las lágrimas le rodaban por las mejillas y lloraba en desesperación. ¡Oh, Jehová Dios, dame un hijo! ¡Dame un hijo! Notice, she wasn't selfish. Y noten, ella no fue egoísta. When God heard her and answered her prayer and gave her a son, she gave him back to God. Cuando Dios la oyó y dio respuesta a su oración y le dio el hijo, ella se lo devolvió a Dios. And because that she was willing not to be selfish after God had answered her prayer, he gave her a prophet. Y por cuanto ella estaba dispuesta a no ser egoísta después de que Dios había respondido su petición, Él le dio un profeta. That was an extra blessing. Oh, he's just full of them. Those little extra things that he gives. Oh, esa fue una bendición adicional. Oh, Él sencillamente está lleno de ellas, de esas cositas adicionales que Él da. Not only a son, but a prophet. And there had been no open vision for many, many years in Israel. No solo un hijo, sino un profeta. Y no había surgido visión manifiesta por muchos años en Israel. Samuel, the first prophet for many, many years, because a mother got desperate that she could have no children. And she's past the age of bearing, probably 60, 70 years old. Samuel, el primer profeta en muchos años, por una madre que desesperó, porque no podía tener hijos y había pasado ya la edad de concebir. Quizás tenía 60 o 70 años. And she prayed with desperation. She must have this child. Y oró en desesperación. Ella tenía que tener este hijo. What was it? God had spoke to her, no doubt. ¿Qué fue? Dios le había hablado, no cabe duda. You can't be desperate till God speaks to you. Y usted no podrá desesperarse hasta que Dios le hable. Oh, church, rise and shake yourself. Pinch your conscience. Wake yourself up in this hour. We must be desperate or perish. Oh, iglesia, levántate y sacúdete. Pellízcate la conciencia. Despiértate en esta hora. Debemos desesperarnos o perecemos. There's coming forth something from the Lord. And notice thus saith the Lord. Hay algo que viene de parte del Señor. Yo lo conozco como así dice el Señor. There's coming forth something and we better get desperate. It's between life and death. It'll pass through us and we won't see it. Algo está en camino y más vale que desesperemos. Es asunto de vida o muerte. Pasará por en medio nuestro y no lo veremos. Because that she wasn't selfish, she was given a prophet. Porque ella no fue egoísta, le fue dado un profeta. The Shunammite woman had a little boy that the prophet had spoke the word of the Lord over, though she was old and her husband old. La mujer sunamita tenía un niño que había venido por la palabra que el profeta había hablado sobre ella, aunque era una anciana como también su marido. They had no children, but she was kind to this prophet. And she knew that he was a man of God. Ellos no tenían hijos, pero ella había sido amable con este profeta y ella sabía que él era un varón de Dios. She perceived that he was honorable, a real man. Ella percibía que él era honorable, un verdadero hombre. He come into the house, her husband not there, and whatever more, he was a holy man. Él podía entrar a la casa, aun cuando no estaba su esposo, y en lo que fuera, era un hombre santo. They could see that he was an honorable person. Podían ver que él era una persona honorable. She'd watched him do signs and wonders. Ella lo había visto obrar señales y maravillas. She'd heard him tell things that happened.
Ella le había escuchado relatar cosas que habían sucedido. He was an honorable, holy man. Él era un hombre honorable, santo. She said to her husband, I perceive that this man that stops with us is a holy man. Ella le dijo a su marido, veo que este hombre que ha llegado aquí con nosotros es un hombre santo. The lady of the house, she knew that he was a holy man. El ama de casa sabía que él era un hombre santo. And she built a little house out there for him so he wouldn't be embarrassed. Y ella le edificó una casita al lado para que él no se sintiera apenado. He could come by when he wanted to and so forth. Él podía llegar cuando deseara y así. She put a little bed out there and a jug of water and so forth so he could wash himself and have something to drink. Ella colocó allí una camita y una jarra con agua y demás para que él pudiera lavarse y tener algo que tomar. And she'd probably send a maid out or somebody, the butler, with some food to feed him and come by and bid the day to him or something. Y probablemente mandaba a la criada o a alguien, al mozo, con comida para él, y pasaba y le daba el buen día o algo así. And so when Elijah saw this kindness done to him, and it's written, what you do to my little ones, you do it to me. Y entonces Elías vio esta amabilidad hacia él, y escrito está, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. So she saw that the woman was honoring God as she honored this prophet, as she seen God in the prophet. Así que ya vio eso. La mujer estaba honrando a Dios al honrar a este profeta, puesto que veía a Dios en el profeta. And so she wanted nothing for it. It wasn't in her heart for anything. She just done it because she loved God. Y entonces, ella no quería nada a cambio por hacerlo. En su corazón no lo hacía por algo. Ella solo lo hacía porque amaba a Dios. She didn't do it for any blessing. She just done it. Ella no lo hizo por alguna bendición. Ella simplemente lo hizo. Now, Elijah said, go ask her, shall I speak to the king for her? I'm a personal friend. Or the chief captain, I know him real well. Ahora, Elías entonces dijo, ve y pregúntale, ¿le hablo al rey por ella? Soy un amigo íntimo. O quizás con el general, lo conozco muy bien. There's some favor, something I could do for her. I want to give her something for how she's been to me. ¿Habrá algún favor, algo que pueda hacer por ella? Quiero darle algo por la manera en que se ha portado conmigo. She's fed me, she's let me sleep in the beds, and she's been real nice to us. Now, what can I do? Ella me ha alimentado, me ha permitido dormir en las camas y ella ha sido muy bondadosa con nosotros. Pues, ¿qué podré hacer? She said, no, I just dwell among my people. We're well off, we have a living, and that's all. We don't need nothing. Ella respondió, no, yo simplemente habito en medio de mi pueblo. Nosotros estamos abastecidos, tenemos cómo subsistir y es suficiente, no necesitamos nada. And Gehazi said to him, but she doesn't have any children. Entonces, Giezi le dijo, pero ella no tiene hijos. No more Gehazi saw it, no doubt. The prophet saw a vision. For he said, thus saith the Lord, go tell her, in the proper time or proper time, a year from now she'll embrace a son. Apenas Giezi vio eso, no cabe duda que el profeta vio una visión. Pues dijo, así dice el Señor, ve y dile, en el tiempo apropiado o el tiempo adecuado a un año desde hoy, ella abrazará un hijo. And the son was born. Y el hijo nació. When he's about 12 years old, how that old couple must have loved this little boy, their only child. Cuando tuvo unos 12 años, ¿cuánto no amaría esa pareja anciana a este niño? Su único hijo. And one day he was out cutting wheat with his daddy. Y un día él estaba cortando trigo con su papá. Must have been about the middle of the day. He had a sunstroke, I suppose, because he began to holler in my head. Debía haber sido como al mediodía, y él se insoló, me supongo, porque comenzó a quejarse, mi cabeza. He got sicker and sicker. His daddy had to take him from the field. And it's such an emergency there that he sent a servant and sent him in. Y se enfermó más y más. Su papá tuvo que llevárselo del campo, pero fue tal la emergencia allí que encomendó a un siervo y lo mandó a casa. The mother held him on her lap until noontime and he died. La madre lo cargó en su regazo hasta el mediodía y él murió. Notice, her only child that had been given to her by the Lord through the prayer and the promise of a prophet, and thus saith the Lord. Noten, su único hijo,
el cual le había sido dado por Dios mediante la oración y la promesa de un profeta, y el así dice el Señor. She knew there was something wrong somewhere. It just wouldn't work. Ella sabía que algo andaba mal en algún lugar. Eso no tenía sentido. How would God give her that son and let her love come to that baby? ¿Cómo fue que Dios le dio ese hijo y permitió que ella amara tanto a ese bebé? Yet she never asked for it. She was too old to have it. Y siendo que ella no lo había pedido, tenía demasiada edad para tenerlo. The hand of God had to pronounce it. A man spoke at the prophet, and there this baby in this condition had died, her only son. La mano de Dios tuvo que pronunciarlo. Un hombre lo habló, el profeta. Y este niño allí en esta condición había muerto, su único hijo. So she said to the servant, saddle me a mule, and you ride, and don't you stop. If anybody tries to stop me, don't you say a word. Entonces ella le dijo al mozo, enalbarda un asno y guía, y no te detengas por nada. Si alguien trata de detenerte, no digas ni una palabra. And you go straight to Mount Carmel, up there in a cave somewhere, pull back. There's a servant of the Most High God. The one who told me, thus saith the Lord, will have the baby. I want to know why God did this. Y dirígete directo al monte Carmelo. Allá en una cueva, en algún lugar bien escondida, está un siervo del Altísimo Dios, el que me dijo, así dice el Señor, que tendría el bebé. Yo quiero saber por qué Dios ha hecho esto. So he said, go straight forward and don't check that mule. Let him run. This is hard as everything's in him. Let him run till you get there. Desperation. Entonces él dijo, ve directamente y ni revises el asno. Déjalo que corra con todo lo que tenga. Déjale que corra hasta que llegues. La desesperación. Elijah the prophet raised up, looked and said, here comes that Shunammite. And there's something wrong with her. God's kept it from me. I don't know what's wrong. Y Elías el profeta se puso de pie, miró y dijo, allá viene la tsunamita, y algo anda mal con ella. Dios no me lo ha revelado. No sé qué sucede. Said, go meet her. Let's hurry. There's something wrong. Le dijo, ve, recíbela. Démonos prisa. Algo anda mal. Desperation set in on the prophet. Desperation on the woman. El profeta sintió desesperación. La desesperación de la mujer. See, they were coming together. One wanting to know what the word of the Lord was, and the other didn't know what the word of the Lord was. Here you are. ¿Ven ustedes? Ellos se estaban reuniendo, uno queriendo saber cuál era la palabra del Señor y el otro sin saber cuál era la palabra del Señor. Allí lo tienen. One wanting to know it, the other didn't know it. Uno queriendo saberlo y el otro no lo sabía. The woman wanted to know it, and the prophet didn't know it. La mujer quería saberlo, pero el profeta no lo sabía. Said, God's kept it from me. I don't know what to tell her when she gets here. Dijo, Dios no me lo ha revelado. Yo no sé qué decirle cuando llegue. So she's almost there then. Así que ella ya casi estaba allí para ese momento. He raised up his hand and said, is all well with thee? All well with thy husband? Is all well with the child? Levantó la mano. Dijo, ¿tienes paz? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Now the woman had reached the end of her desperation. Ahora, la mujer había llegado al fin de su desesperación. She said, all is well. Glory. All is well. Ella dijo, todo está bien. Gloria, todo está bien. Her desperation is over. She had found the servant of the Lord. Su desesperación había terminado. Ella había hallado al siervo del Señor. If he hadn't been there, she'd still been in desperation. Si él no hubiera estado allí, ella hubiera continuado aún en desesperación. But you see, he was there. Pero, ¿ven ustedes? Él estaba allí.